Hay personas que le tienen fobia a muchos animales. La aracnofobia, por ejemplo, esa fobia a las arañas. Y en la psicoterapia nosotros trabajamos un tema muy particular también, que es la fobia a los perros. Ella es conocida como sinofobia. Es un tipo de fobia específica en la que la persona sufre una reacción de ansiedad excesivamente intensa ante los perros o ante la imagen de un perro real o imaginario. Para realizar el diagnóstico de fobia sería necesario que apareciera una disfuncionalidad en la persona, es decir, que se vea afectada en su vida cotidiana. En el caso de la sinofobia, el estímulo temido es un animal muy común en nuestra sociedad, siendo muy fácil que el paciente se lo encuentre y no pueda evitarlo de ninguna manera. Por esta razón es necesario realizar una intervención psicoterapéutica. En este video te voy a mostrar qué es la fobia a los perros, cuáles son las técnicas más eficaces para su tratamiento. ¿Qué es la fobia a los perros? La fobia a los perros o sinofobia es un tipo de fobia específica, un miedo desproporcionado por una posible amenaza futura que genera en el individuo que la sufre la necesidad de evitar tal situación, o si la soporta lo hace con mucho malestar. Dentro de las fobias tenemos muchos tipos. El manual diagnóstico de la Asociación de Psicología Americana, el DSM, habla de 3 tipos característicos: la agorafobia, la fobia social y la fobia específica. Entonces, la fobia específica es la que se define como un miedo desproporcionado muy intenso hacia un objeto o situación específica que puede estar sucediendo, presentándose en ese momento en el presente o puede darse en el futuro, haciéndose en este caso una anticipación. La respuesta de ansiedad o miedo que se produce es inmediato y pueden presentarse ataques de pánico, caracterizados principalmente por un aumento de activación fisiológica. La fobia específica se considera el trastorno de ansiedad con mayor prevalencia en la población general, aunque también es la que menos problema e incapacidades genera, ya que en muchas ocasiones los estímulos que se temen o son improbables que se los encuentre o el sujeto los evita. De este modo, pocas veces se cumple con el criterio de alteración en la funcionalidad de la vida de la persona, que es necesaria para el diagnóstico. Normalmente, la gravedad de este trastorno es media o baja. Otro criterio que se debe cumplir para poder clasificarlo como trastorno es que la duración de este sea de 6 o más meses. Existen muchos tipos de fobias específicas, tanto como objetos o situaciones posibles en el mundo. Estas a su vez se clasifican en 4 grupos distintos según si la ansiedad se produce ante algún tipo de animal, ante la visión de sangre, inyecciones o heridas, ante situaciones o ante un entorno natural o ambiental. Las fobias de cada grupo tendrán tendencias a iniciarse en distintas edades, siendo también más características en un sexo o en el otro. En referencia a la fobia a los animales, denominada también zoofobias, que es la categoría donde se clasifica el miedo a cualquier tipo de animal, suele presentarse por primera vez en los niños. Es decir, tiene su inicio en edades tempranas y es más prevalente en el sexo femenino. En otras palabras, hay mayor número de mujeres que presentan esta patología respecto a los hombres. De este modo, la fobia a los perros se definirá como un miedo o ansiedad desproporcionada a los perros, consolidándose normalmente durante la infancia y que puede deber a un acontecimiento traumático que vivió el sujeto afectado con un perro especialmente. Añadir también que puede haber variaciones según cuál sea la causa de la sinofobia. Por ejemplo, se puede tener miedo a todos los perros en general, independientemente de cómo sean sus características, o se puede temer unos perros en específico, según el tamaño, color o raza. ¿Cómo tratamos la fobia a los perros en terapia? La probabilidad de encontrarnos con el estímulo generador de este tipo de fobia, es decir, con un perro, sí que es alta en la sociedad en la que vivimos. Como todas las fobias, la sinofobia presenta una predisposición genética para su desarrollo. Esto quiere decir que si los papás tienen una fobia a animales, será más probable que los hijos también la tengan. Aunque no es la única causa, también afectarán las vivencias que hayan tenido las personas. Por ejemplo, si han experimentado una mala experiencia con un perro, o si han sido testigos de una situación desagradable para otra persona, si sufrieron de mordeduras, etc. Así pues, dadas las características de este tipo de fobia, el hecho de que el estímulo sea concreto y que sea posible conocer la causa del procedimiento de intervención que realizamos será similar al que se aplica para el tratamiento de las fobias específicas en general. Grosso modo, en el tratamiento,
iniciamos con el tema de la exposición, porque pues se ha observado más eficaz para la mayoría de fobias específicas, haciendo exposición en vivo al estímulo fóbico. En este caso concreto se realizará una exposición al estímulo, ya que mediante esta técnica se da la oportunidad de visualizar el animal temido en una situación controlada y segura, y así se podrá romper la asociación entre el perro y el miedo o ansiedad que genera, es decir, revertir el condicionamiento clásico que se había generado por la vivencia traumática que tuvo el paciente. Explicado de manera más detallada, la exposición en vivo consiste en presentar en este caso el estímulo del perro de forma más o menos gradual, siguiendo una curva de intensidad o dificultad ascendente, y mantener su presencia con la finalidad de que el sujeto se pueda enfrentar a él, y así conseguir que la ansiedad y miedo que aparecen ante los perros vaya disminuyendo y acabe desapareciendo. Ya que este tipo de técnica genera una elevada ansiedad para que no sea insoportable para el sujeto y la pueda afrontar mejor, se recomienda que durante las primeras sesiones de exposición se limite el movimiento del perro para que el paciente se sienta un poco más seguro. Este procedimiento se puede realizar en distintas sesiones, aunque también se ha planteado y se han obtenido buenos resultados tratando solo con una sesión de hasta 3 horas. Para hacer esta intervención es fundamental que el sujeto solo tenga una fobia monosintomática, es decir, solo a un estímulo que el sujeto esté motivado, y que tener la fobia no cause beneficios o que la desaparición de esta no genere consecuencias negativas. Asimismo, como ya lo mencioné, el exponerse de forma directa al estímulo temido produce gran ansiedad y puede generar gran rechazo en el sujeto. Por esta razón se han probado otras técnicas similares que también están obteniendo resultados positivos. Estas estrategias consisten en hacer una exposición mediante realidad virtual o aumentada, que se refiere a utilizar un simulador para crear la sensación en el individuo que tiene delante a un perro. Pese a generar resultados favorables, siendo mejor aceptada por los individuos y permitiendo mayor control de la situación, esta no es equivalente y no sustituye por completo la exposición en vivo, y debemos terminar siempre presentando el estímulo directamente. Otro elemento importante en nuestras terapias, la psicoeducación. Aunque, como ya hemos dicho, la exposición en vivo es el tratamiento con mayor eficacia para este trastorno, también se han utilizado otras estrategias. Junto al exponerse al estímulo también se recomienda realizar una fase de psicoeducación. Esta consiste en dar información del estímulo temido, en este caso los perros, para así poder corregir y modificar creencias erróneas, no realistas que pueda llegar a tener el paciente. Del mismo modo, también puede ser beneficioso y necesario enseñarles y entrenarles en habilidades para saber cómo afrontar o manejarse mejor con los animales. Por ejemplo, cuál es la mejor manera de acercarse o tocar un perro. Otro elemento, el modelado participante. También se ha visto que aplicar la técnica del modelado combinada con la exposición en vivo puede obtener resultados positivos, y se recomienda cuando es necesario enseñar habilidades de manejo al paciente. El modelado participante se caracteriza por ser un proceso donde un modelo, normalmente el terapeuta, realiza y sirve de guía al paciente para saber cómo actuar de la mejor manera ante la situación temida. Sobre todo, la introducción de esta técnica se ha visto beneficiosa para conseguir mejores resultados en las intervenciones realizadas a niños. Para complementar, para reforzar la terapia cognitivo-conductual, pues en referencia a otras técnicas utilizadas y que también han mostrado cierto grado de eficacia, son las empleadas en esta terapia, introduciendo así estrategias como el manejo de la ansiedad, que se puede realizar, por ejemplo, mediante la relajación o la utilización de técnicas más cognitivas como la reestructuración cognitiva, que consiste en la modificación de creencias irracionales, creencias irreales, imaginarias. Bueno, por último, algo importantísimo. Apuntar que la utilización de psicofármacos no se considera eficaz para tratar las fobias específicas. Solo en algunos casos particulares se puede llegar a utilizar como complemento en las primeras sesiones de exposición, pero nunca será la primera opción de tratamiento, tomándolo solo durante un corto periodo de tiempo para luego retirarlo. Espero les haya gustado esta información. Hasta pronto.